Jaramillo, manejo el departamento de iluminación de estado sólido, que se llama Celeste Hyflex. La conferencia que vamos a ver ahora el tiempo es corto, pero vamos a llegar a como que nos rinda. Es sobre fachadas, está como desde la historia, porque se iluminan las fachadas, todos los fundamentos de cómo iluminar una fachada y por qué un LED tiene cierta ventaja sobre la iluminación convencional para todo el tipo de iluminación de fachadas, y las fachadas que han salido, el modo de iluminar fachadas que han salido a partir de las posibilidades que el LED brinda. Las preguntas, pues yo creo que si tenemos tiempo al final, o si no, pues me van preguntando y llegamos a poderle responder pues lo más rápido que se pueda. Bueno, lo primero es por qué se iluminan las fachadas. A uno, ¿por qué ilumina una fachada, sea un dueño, sea un arquitecto? Pues de las primeras premisas es por estética, por seguridad, como pueden ver acá pues las fotos, que es como algunos referentes, por imagen corporativa, como la Torre Colpatria, pues como que de una imagen esta es más como de simbolismo, como que simboliza la Torre Colpatria iluminada por la noche, y imagen corporativa pues puede ser una oficina, como las oficinas de Siemens. Hay otras, no sé si han visto las oficinas, los edificios principales, por ejemplo del Citibank, que todos los iluminan, por ejemplo, con iluminación azul, sea una línea o sea wall washer. Y la otra es por patrimonio arquitectónico, que es ya iglesias o todos estos monumentos históricos, pues, para que resalten en la noche. Básicamente lo que nos interesa a nosotros es la iluminación por estética, por imagen corporativa, por patrimonio y por simbolismo. Por seguridad pues ya es otro cuento, ya más de distinto pues como a lo que nos atañe ahora. Bueno, un arquitecto diseña una fachada para que sea llamativa y diferenciadora en el día, o sea, que la fachada que él hizo de su edificio denote identidad. Lógicamente uno no entra a todos los edificios, entonces la fachada es lo que dice el edificio de lo que hay por dentro. El edificio puede ser muy bonito por dentro, pero no todo el mundo tiene acceso a él, sea pues porque sea un edificio privado. Entonces el edificio tiene que llamar la atención, es como el vestido que él tiene que llamar la atención. Y hablar por decir algo de lo que es él. Entonces las fachadas, lógicamente el arquitecto la diseña pensando como en eso, pero entonces esto está pensado para lo que es en el día. En la noche es otra cuestión, porque ya no está el sol, que es el que le da vida y lo que la hace ver en el día, creando claroscuros con las sombras, con la posición del sol. Entonces en la noche viene otro problema, que entonces todo lo que el arquitecto quería que se viera bonito, y todo lo que se esforzó para que la fachada se viera buena en el día, pues en la noche se va a perder. Entonces, si esta fachada no se ilumina en la noche, pues entonces va a ser como 12 horas se ve el edificio y 12 horas en la oscuridad, pues el edificio va a quedar totalmente perdido. Por ejemplo, que es el edificio del Burj Al Arab en Dubái, pues tiene una fachada de vela muy, muy imponente. Este edificio sería nada si en la noche se desdibujara totalmente pues la fachada del edificio. Entonces ya hay que tener también como dos conceptos. Una es que el edificio no se pierda, pero también es no abusar tampoco como de la iluminación y desdibujar el edificio con luces en la noche, o sea que él conserve con las luces la misma arquitectura y los mismos rasgos que el edificio pues tenía cuando se veía iluminado por el sol en el día. Entonces lo que se trata en la noche es como darle una especie como de traje, es como cuando uno en el día se pone una ropa y por la noche, que tiene como su magia y es como más especial, entonces uno se pone como un traje distinto al traje o a la ropa que se ponía en el día, por ejemplo para un cóctel o para una fiesta o lo que sea. Entonces es como vestir al edificio en la noche más elegante, y esto es lo que se logra únicamente con la iluminación. Una fachada apagada, pues como todos saben, queda totalmente como muerta. Ustedes si ven estos dos ejemplos, una fachada apagada es como si ahí asustaran como que esa entidad o ese banco o lo que hay ahí como que no más trabaja en el día, como que en la noche se pierde como total relación como del edificio como con el ambiente y con las personas. Entonces se ve
el edificio abandonado y crea una connotación, sí, como de abandono, y la gente va a creer que ahí no pasa nada, o que en ese edificio no tiene vida, por decirlo así. Esto no se puede confundir con la iluminación que se usa para seguridad, como hablábamos ahora, porque una cosa es la iluminación para seguridad, por eso dijimos que no íbamos a hablar de ella, porque la iluminación para seguridad lo que hace es tener esa defensiva con la gente, como para que nadie se vaya a meter, como para la parte como de cuidar el edificio, más no tiene la función de embellecer, ni de la estética que hablábamos antes. Entonces, la iluminación de seguridad es poner los reflectores como para que digan no pase de acá, porque si pasa de acá ahí hay un guardia o cualquier cosa, es otra cuestión distinta, por eso pues no la íbamos a tocar. Bueno, los tipos como de fachadas que hay, desde el principio la primera forma de iluminar como se ha iluminado tradicionalmente, y esto porque los tipos de luz lo permitían, era lo único que permitían, eran las fachadas estáticas. La fachada estática es que se prende la luz a determinada hora, y a determinada hora se apaga. Aquí no hay cambios de colores, aquí no hay cambios de niveles de iluminación, ni de secuencias lumínicas, pues que se prendan unas luces y se apaguen las otras. Es una fachada que como quedó, en el color que sea, y no hay ningún tipo como de dinamismo. Generalmente se usa en monumentos históricos, o cuando son fachadas muy sobrias, que no se trata tampoco como de llamar exageradamente la atención con movimientos o con colores. Entonces, vamos a hablar como de por qué las otras fuentes en comparación con los LED no podían hacer lo que hacen los LED. Si yo, por ejemplo, tenía esta fachada, la de la izquierda es en LED, si yo tuviera eso en descarga, pues saben que yo no puedo prender y apagar un bombillo de descarga, porque yo tengo que esperar a que él se enfríe para que vuelva y coja, y fuera de toda la vida útil también se disminuye mucho. En el caso que fuera, por ejemplo, incandescente, pues habría que estar cambiando los bombillos si yo empezara a jugar con prendiendo o haciendo secuencias de iluminación. En el caso de bombillería tradicional, pues, como sea fluorescente, descarga o incandescente. Bueno, las fachadas dinámicas, en cambio, aquí yo ya puedo, con el mismo reflector o en la misma fachada de los edificios, yo ya hay cambio de colores, yo tengo secuencias de luces, secuencia hablo yo en que una luz se prenda, la otra se apague, o sea que haya como cierto dinamismo, movimiento, puedo cambiar de intensidad. Los movimientos pueden ser según la programación que la persona quiera, pueden ser rápidos o lentos. Yo puedo volver la fachada a una discoteca, entre comillas, o puedo tener movimientos que casi que no son perceptibles pues, por el ojo humano, por ejemplo, de transiciones de colores. Todo esto es como a gusto de la persona que tenga el edificio. Esto yo ya lo puedo hacer con los LED, lo que no podría hacerlo con ninguna otra fuente. Yo con los LED RGB yo puedo tener 16 millones de combinaciones de colores, haciendo la mezcla aditiva del rojo, el verde y el azul. Entonces yo ya puedo lograr casi cualquier color que desee. Fuera de que en el LED a mí no me afecta prender y apagar el LED cuantas veces. Yo puedo aprender a apagar el LED 20 veces en un segundo, y ese on-off no me va a afectar la vida del LED como si le afectaría, por ejemplo, en un bombillo incandescente. Y en descarga pues no podría, porque tengo que tener unos tiempos de espera mientras la luminaria se enfría. Entonces yo ya con LED he empezado todo este auge de fachadas dinámicas, porque con el otro tipo de iluminación prácticamente era prácticamente imposible. Este edificio lo hicimos en Bogotá. Este edificio es en la séptima con 64. Este edificio se llama el edificio Escuadra. Al principio el constructor lo pensó para alquilarlo, pero él quería darle un valor agregado a su fachada, pues para que tuviera como una connotación y tuviera como más recordación. Después de que se hizo, esto eran pruebas que se hicieron, después de que se hicieron las pruebas y el edificio todavía no se había alquilado, el señor firmó un contrato con Telmex, lo que es ahora Claro, y el edificio se alquiló en su totalidad a Telmex. Entonces después lo programamos con los colores corporativos de Telmex, que era el blanco y el azul, y después cuando pasó a Claro lo reprogramamos con el rojo y el blanco. Entonces
esto lo que les digo es que iluminar una fachada de un edificio puede resultar costoso, pero eso le da un valor agregado muy grande al edificio, como en este caso que el señor no tuvo que arrendar oficina por oficina, sino que el edificio ya era tan imponente que llegó toda una multinacional y alquiló el edificio entero. No tenemos tiempo pues de ver todo el video, pero después ya en la página web pueden encontrar más información. Bueno, las fachadas monocolor son donde no solamente es un color, sea blanco o sea rojo, los colores primarios, o como les decía, con tecnología RGB yo puedo dar cualquier combinación de colores dentro de 16 millones de colores posibles. Entonces, si yo tengo una fachada de un color corporativo que es un verde Pantone, un verde tal, yo con tecnología RGB yo puedo muy fácilmente dar ese tono específico que el color corporativo me está pidiendo. Entonces, me da mucha versatilidad y mucha precisión a la hora de iluminar un edificio con LED en un color muy especial, que era muy difícil antes también, porque antes eran generalmente en sodio o en descarga o en metal halógeno, eran un moradito o un verde o un azul, pero uno tenía una gama de colores prácticamente contadas en esta mano, entonces yo no podía tener esa versatilidad que yo puedo tener con el LED a lograr cualquier color que quiera. Las fachadas bicolor, que también se usa, entonces no solamente es un solo color, sino que a veces también se usa mucho para colores corporativos. Por ejemplo, estas dos fotos de la izquierda es el Hotel Bogotá Plaza. Los colores corporativos son el verde y el azul, entonces nomás jugamos con esos dos colores y se van haciendo como una transición entre ellos. Entonces hay veces está un color, el azul, y dura por ejemplo 10 segundos y va haciendo la transición hacia el otro color que casi que es imperceptible y se logra muy buen resultado. Porque yo también digo, pues en mi opinión personal, que la gente también abusa de los colores RGB y lo que hacen es el edificio rojo, verde, azul, o pasando como por todo un arco iris, y también es como abusar como de los colores. Entonces hay que tener también, así uno pueda mucha capacidad de producir colores, de tener muchos tonos, pues también no siempre todo aguanta tanto colorinche y tanto una edificación llena de colores. Otra parte de fachadas bicolores que se aprovecha es la parte de los materiales. En esta iglesia de la derecha, por ejemplo, vemos que es en ladrillo, en adobe, y las torres son en otro material. Lógicamente saben que los colores cálidos pues favorecen más con materiales cálidos como el ladrillo, y los fríos con materiales más metálicos. Entonces aquí se usa esa combinación de dos colores en función no a colores corporativos, sino en función a los materiales usados en la edificación. Las fachadas RGB, pues ya los mismos, son fachadas que yo puedo cambiar en una sola luminaria y mediante un control, o cambiar pues por varios tonos de colores. Aquí hay también parte abuso y no abuso, depende de en qué se haga. Pues este edificio es como, acá es un edificio Art Deco en Miami, pues entonces donde está situado y todo el cuento puede que aguante los colores, pero si yo tengo ese edificio entre dos iglesias históricas, pues lógicamente va a chillar. Entonces también es como un respeto como por el entorno, y no usa los colores, depende también de la situación donde esté el edificio. Las fachadas mediáticas, esto nació también gracias a los LED por toda su versatilidad que hablábamos, de cambio de colores, de encendido electrónico, de tamaño, muchas ventajas que tiene, y ya los edificios pasan de estar estáticos, iluminados, a que el edificio comunique algo. O sea, antes el edificio estaba ahí prendido blanco, el edificio no decía nada. Uno ahora puede hacer que el video transmita algo, el edificio como que hable. Entonces yo puedo, por ejemplo, con sensores, y luminarias RGB o luminarias rojas y azules, entonces si está haciendo frío afuera, yo puedo lograr que el edificio se ponga rojo, por ejemplo. Si está haciendo se ponga azul. Si está haciendo calor, el edificio se va poniendo rojo. Entonces es como si el edificio empezara a reaccionar como con lo que pasa en el entorno. Ustedes saben que ahora todo es como interactivo, la pantallita del celular, muchos sistemas ya se están volviendo como de más interacción y de más convivencia, por decirlo así, como con los usuarios. Entonces se logra también se quiere también que un edificio no sea como tan estático o tan impersonal, sino que el edificio como que sienta. Hicimos una prueba una vez en Escuadra en el que les mostraba antes,
que por ejemplo uno con un micrófono y el ruido de los carros, entonces el edificio empieza a ser como una especie como de ecualizador, entonces el edificio es como que sintiera el ruido y como si el edificio se quejara. Entonces eso es bueno porque se logra ese entendimiento o algo que el edificio sintiera como con lo que está pasando. La parte más fácil o más primaria de las fachadas mediáticas empezaron con las pantallas de LED que se ponían en los edificios, que lo que hacían era pues mostrar un video, pero tan literal pues no es lo ideal, sino pues como que el edificio sea una pantalla de televisión, sino que lograr como que el edificio sienta o que el edificio cuente un cuento. Lo de las pantallas, este edificio es de Chanel. Esto es una pantalla monocromática de tubos de LED. El edificio es una pantalla, pero no una pantalla literal como que muestre propagandas de Coca-Cola ni nada por el estilo, sino que va contando como un cuento en la pantalla de la fachada. Entonces es una especie como de imágenes como abstractas y lo que se logra es que el edificio es como si hablara, como si contara un cuento, no lo literal de pasar un video o pasar publicidad, sino una pantalla más de contar algo. Entonces se pueden hacer miles de cosas con estas fachadas mediáticas, de que el edificio tenga sensores de temperatura y él reacciona a la temperatura, que él tenga sensores de sonido y reaccione al ruido que hay en el ambiente, que él cuente una especie como de cuento. Las pantallas no necesariamente tampoco tienen que ser a full color. Esta pantalla por ejemplo es monocromática y funciona súper bien porque es bien bonita. Este edificio de la izquierda también, él empieza en los pixelcitos como a prender y apagar, y el edificio uno lo ve, es como si estuviera jugando el de la izquierda, no tengo el video, pero como ese juego que uno acomodaba fichitas y donde había un espacio uno corría como la fichita Tetris. Entonces él es como si el edificio de noche jugara, entonces se vuelven cosas bacanas, perdón la expresión, pero se vuelve como muy lúdico también la fachada del edificio. En el de la derecha, si ven la pantalla que tiene ahí y el tipo tiene ahí un iPod, el tipo pega, uno pone la música que uno quiera que uno tenga en el iPod, creo que se transmite por Bluetooth y el edificio reacciona con la música que uno tenga en el iPod de uno. Entonces ya se vuelve como una compenetración de lo de uno con el edificio y no es el edificio ya yo acá. Este edificio es en Bélgica. Esta pantalla donde están este par de personas es esta que está acá, entonces uno pinta en el edificio. Entonces uno pasa el dedo en una pantalla táctil y lo que vos pases en el dedo en la pantalla se va a ver el edificio. Entonces es volver el edificio lúdico. En el día ese edificio creo que es un banco que es totalmente impersonal, que uno cree que no tiene nada que ver con lúdico, pero la imagen o lo que muestra el edificio por la noche es que usted puede jugar con el edificio, así sea un edificio de un banco. Entonces se vuelve también como esa dualidad de que es serio en la noche y como impersonal, y en el día, y en la noche ya se vuelve como juegue conmigo, que ya se fueron los empleados, por decirlo así. Entonces uno tiene que mirarle como la parte como metafórica o romántica de las fachadas, no solamente prenda y apague, sino también como esa parte como psicológica que todo eso denota. Este es en la Expo de Zaragoza. Esto es una pantalla de un distribuidor de nosotros que se llama Sontobel. Este era el pabellón de África. Es una pantalla monocromática y lo que se quería en esa pantalla monocromática en el pabellón de África era eso mismo, tener como ese contraste de negro y blanco. Esto si se hubiera hecho en colores pues no tendría lógicamente como la misma impacto como visual del continente negro con el Europa, que es el continente blanco. Entonces por eso la pantalla se hizo de gusto monocromática, para mostrar como esa parte como de contraste de continentes y hacerlo con contraste de tonos. Este edificio es también, no me acuerdo dónde, si ven estos son unos paneles de aluminio a cierta inclinación, y debajo de cada panel hay un COB, que es una luminaria lineal de LED, y por la noche eso se vuelve un lienzo. Entonces uno lo mira también como del lado en que en el día el lienzo está vacío, no lo han pintado, y en la noche se pinta, todas las noches sale como una pintura nueva. Entonces uno es como esperando qué irá a pasar por la noche, cómo irán a pintar ese cuadro. Entonces es como si el edificio fuera un lienzo en blanco en el día, y en la noche ese edificio se pinta, y todas las noches puede salir un dibujo nuevo.
que no volviendo entretenida como la fachada del edificio. Esta es una fachada de un almacén en Canadá. Hablando de fachadas, la fachada es la parte exterior de algo, no solamente tiene que ser en un edificio, una fachada es la parte exterior de una casa o la parte exterior de un local comercial. Entonces, si ven acá, la gente va pasando y la fachada va reaccionando con la gente, entonces ya se vuelve como una interacción y eso es totalmente llamativo de la atención. Es muy distinto si yo paro 3 maniquíes ahí siempre estáticos y no hacen nada, así yo hago una fachada con un sistema interactivo como este. Esto, como les digo, si no fuera con LED era imposible, prácticamente no, imposible de lograr con algún otro tipo de iluminación tradicional. Y la clave de esto ya viene la parte ya de diseñadores gráficos, ya empiezan a intervenir un montón de actores en esto de hacer todo este tipo de fachadas, porque ya el publicista, el de mercadeo, el diseñador gráfico ya empiezan a intervenir en estas fachadas, cuando son pues como llegan a este grado de interactividad. Entonces, no, miren, solamente utilizan el rojo y el azul, no necesariamente uno tiene que utilizar toda la paleta de colores, sale igual un poco más económico. Este es el edificio que estábamos viendo ahora, que el tipo ponía el iPod. Entonces tiene unos al otro lado del edificio, del que es el lago, está como un pasaje, algo peatonal, y con los parlantes también que uno deja oír la música de uno y ve el edificio al fondo. El video, qué pena, pero por tiempo no podemos ver como muy largos. Este fue en el edificio de Escuadra, cuando ya después lo compró Telmex, lo cogió Telmex, hicimos la entrada al showroom, hicimos este muro interactivo. Entonces eran estos tubos de LED que tienen, son como de 280. Se le puso una cámara web arriba, pues ahí no se ve, con un micrófono. Entonces él tenía varias funciones. Por ejemplo, ahí uno hablaba y el muro reaccionaba con con el sonido. El anterior, donde estaba pasando el celador, era parte preprogramada que no reaccionaba con nada, sino que solamente hacía efecticos. Y más adelante, ¿sabes? Con la cámara web, esto era pues cuando estábamos haciendo ensayos, ahí era con la voz también. Y más adelante se ve con una cámara web, entonces él lo captaba uno y él hacía algunos movimientos. Se hizo muy fácil con una cámara web y con un software casi que bajado de internet, o sea, nada complicado, uno puede hacer muchísimas cosas. Más adelante, después de esta es animación estática, o sea, ella era pregrabada, entonces no hacía pues nada. Pero aquí adelante se ve lo que se hizo. Entonces, esto mismo se lo muestro porque eso mismo se puede hacer a gran escala y a pequeña escala. Entonces, mira, ahí va pasando y ahí la llama lo sigue a uno cuando uno pasaba. Ahí era muy difícil porque era una curva, entonces la cámara, el ángulo no era fácil como de cuadrarla, pero uno puede hacer, y con recursos no muy complicados ni con los supersistemas, podíamos hacer efectos muy, muy interesantes. Este es el edificio de las oficinas principales de Bayer en Alemania. Todo el edificio es con una pantalla de LED, pero es un video editado como de la imagen corporativa de ellos. Entonces no es que se muestre la propaganda de Bayer que muestran en televisión, sino que es un video hecho y de contenido especial para este edificio, donde ellos cuentan una historia de que son un edificio verde, bueno, y toda la carreta pues que está ahora como de la parte ecológica. Uno cree que la pantalla tapa totalmente todo el edificio y no, los LED están como embedidos en los vidrios y uno de afuera, uno de adentro ve perfecto el vidrio transparente
y por fuera se ve la pantalla, o sea, entonces no afecta para nada como la visibilidad del edificio desde adentro, pues cuando el edificio está en funcionamiento en el día. Entonces aquí es lo que les digo, es de contar una historia. Ellos en su edificio cuentan como una historia de su parte ecológica y de la parte verde pues, que ellos manejan, que no sé qué es. Esto vale muchísima plata hacer un edificio de esos, pero a punta de aspirina de aspirina lo hicieron. Es muy bonito, eso lo pueden encontrar en YouTube o después vemos cómo les paso la información. Bueno, los métodos de iluminación. Ahora, ¿cómo se iluminan? Los métodos más comunes de cómo iluminar un edificio independiente de la fuente, del tipo de luz o de la fuente de luz. La luz es luz independiente de dónde venga. O sea, no es que la luz del LED sea distinta a la luz de un fluorescente. No, tiene algunas propiedades distintas, pero en principio es la misma radiación electromagnética. No cambia para nada. Que una tenga más o menos radiaciones de longitudes de onda es otro cuento, pero la luz es luz y el modo de iluminar es lo mismo. Entonces la luz frontal es cuando yo ilumino perpendicular al área iluminada. Cuando yo pongo, por decir como uno lo que dice el concherazo, este es el área iluminada y yo ilumino perpendicular. Lo que yo hago aquí es, el primer problema es que yo mato todos los detalles. O sea, si yo tengo volúmenes o si yo tengo algo, esto lo que hace es ver la fachada totalmente plana. Si ven acá, ella no tiene absolutamente nada a no ser que uno lo corra un poquito, pero queda muy plano, o sea, no deja percibir los detalles pues, como en absoluto. Este es como el tipo de iluminación más económica, porque yo es poner un reflector, poner un poste al frente con 2 reflectores y eso me va a cubrir gran área, depende también de lo alejado que tenga el reflector. Entonces voy a necesitar 2 postes y un reflector y logro esto. Si yo tengo una fachada con bastantes detalles arquitectónicos, pues no me va a servir porque me los va a anular totalmente todos. Este tipo de iluminación también lo que permite es que la fachada se vea a grandes distancias. Ya hace poquito teníamos un ejercicio de un edificio que se tenía que ver a 10 kilómetros de distancia. La única forma de yo hacer que eso se vea a 10 kilómetros es iluminarlo frontal. Ustedes saben que la luz tiene una direccionalidad, entonces la luz viene acá y rebota acá como el espectador. Si yo ilumino así, por ejemplo, la luz va a seguir hacia arriba, y si la persona está allá, pues la luz no va a coger acá y se va a volver así. Algo lógicamente sí rebota, pero si yo quiero que la gran cantidad de esta luz se vea desde lejos, tengo que hacer que la más cantidad de luz rebote hacia allá. Entonces lógicamente yo la va a ver el edificio más fácil si ilumino así. Si ven acá, pues mucha más luz se me devuelve que si yo ilumino así. Es más bonito el efecto porque como ven, yo ya empiezo a ver como el detalle de la textura, que aquí no veo nada, pero el nivel de luz va a ser mucho más bajo y no lo va a poder ver tan bien desde lejos, más si lo voy a ver muy bien si estoy parado acá cerca de la fachada de la estructura. Esta es la que les digo, que se llama grazing, que es la iluminación rasante, que es cuando la luz viaja paralela a la superficie a iluminar. Entonces me permite ver todos los detalles, permite ver todas las texturas, da un efecto súper dramático, como ven ahí, no en el de la izquierda está rojo, pero si ven la iglesia de la derecha, se da un efecto muy dramático, además que requiero muy poco espacio entre la estructura, la fachada y la luminaria, porque yo no puedo poner el reflector acá, lógicamente no me va a dar nada. Entonces si lo pongo pegado o muy cerca a la estructura, pues ahí sí voy a lograr espacio. Entonces en espacios que yo no pueda poner nada acá, pues este va a ser el método más fácil o mejor de ponerlo. En cambio si yo lo pongo muy pegado al reflector, si es frontal, pues me va a abarcar muy poca área. Si yo lo alejo, pues me va a abarcar más área, entonces por eso yo necesito más espacio entre la luminaria y la fachada para poder lograr el efecto. Esto es lo mismo que les digo, si ven en materiales, cuando son materiales texturizados o materiales como el adobe, el abordazado y eso, pues lógicamente voy a ver muy bonito el material y lo voy a resaltar en la noche, y que eso era el material también. El arquitecto pensó en el material así también para que se viene en el día y también entonces que en la noche ese material vuelva y resalte y no se quede como apagado, o lo que hemos hablado, pues como que se pierde en la noche y solamente se da bonito cuando está con la luz solar.
La iluminación detallada es cuando yo no quiero iluminar todo el edificio, sino cuando yo solamente me centro en iluminar ciertos detalles del edificio, como en el lado de la foto izquierda de las ventanas, o en la parte de la foto derecha, ciertos detalles arquitectónicos, eso es en Cartagena, ciertos detalles arquitectónicos de lo que a mí me interesa resaltar en la edificación. También provoca mucho efecto dramático, porque no es así como todo super iluminado, sino ciertos detalles puntuales. Como ven acá es lo mismo, se juega también como con efectos geométricos en las ventanas de acá. Una cosa es iluminar yo todas las ventanas, pero yo le doy cierto movimiento de forma. Cuando yo ilumino una sí, una no, una sí, una no, yo necesariamente tengo que iluminarlas todas. Puedo iluminar, crear como que el diseño gráfico se llama como ese juego pues, de iluminar algo sí y algo no. Mapping, esto es más no lo vamos a ver, esto es más de efímero. Ponerlo todos los días en una fachada sale carísimo porque los proyectores son bien costosos, porque la bombilla no es de mucha duración, entonces esto lo usan solamente en instalaciones más efímeras, para alguna inauguración o algún evento. Algo de mapping, que es proyectar un video editado sobre una fachada. Iluminación directa. Iluminación directa es cuando la fuente de luces no le pega nada, o sea, es como si yo pongo esto totalmente como hacia las personas, que es en estos casos. Aquí la luz no le está iluminando nada de la fachada, no está pegándole a ningún material ni absolutamente a nada. Iluminación indirecta es cuando sí ya la luz está apuntada hacia la parte pues, de los materiales. La iluminación perimetral es la que se usa generalmente bordeando con lo que es la típica manguera de LED o la manguera incandescente, cuando se usa para delimitar la arquitectura de la edificación. Se usa mucho en iglesias, se usa mucho en Navidad, que han visto que ponen el cordoncito. La iluminación es más, me parece a mí más que navideña, o todo el mundo la recuerda, es como cuando en Navidad. La iluminación interior, que es muy importante, a mí me han llegado muchas veces mucha gente que quiere iluminar algo que sea de vidrio. Un vidrio no se ilumina, o sea, el vidrio, la luz sigue derecho o depende del ángulo en que uno le ubique la luminaria. Lo que hace la luz, el vidrio, es hacer efecto espejo. Entonces uno no va a ver la luz, sino que va a ver es la luminaria como tal reflejada en el vidrio. O lo que muchas veces pasa es que se ilumina un vidrio, pero lo único que se ve en el vidrio es la suciedad del vidrio, porque es a lo único que le está pegando la luz. Entonces cuando uno tiene una caja de luz de vidrio o un edificio de vidrio, lo que se hace es iluminar el interior del vidrio para que a través del vidrio uno vea iluminado a todo lo que la luz le está pegando por dentro. Entonces, si yo tengo las paredes, por ejemplo, las paredes adentro de este edificio a la derecha y le meto luz por dentro, pues lógicamente lo voy a ver todo iluminado, pero realmente lo que se está iluminando es el interior y no el vidrio y la estructura, como se ve ahí, que se ilumina pues toda la parte estructural. Pero la gente cree que sí, que es un error, que creen que el vidrio le pega la luz, el vidrio no se ilumina. Entonces cuando eso pasa, lo que uno hace es iluminar por dentro del vidrio, en el interior. Algunas consideraciones. La primera es el ahorro de energía. Uno no puede, y con la obra del medio ambiente, uno no puede hacer una fachada que gaste más que lo que gaste el edificio por dentro. Pues eso ya pues, es como sentido común. Uno tiene que también tener como cierta pues como, no sé cómo explicar, proporción de cuánto me gasta la fachada. Otra es la polución lumínica, sobre todo hacia el hemisferio superior. En muchas partes, por ejemplo, que fachadas que dan hacia la playa cuidan mucho eso, porque eso afecta el ciclo de día y noche de algunas tortugas y de algunos animales marinos. Entonces ellas salen a la playa cuando no deben salir. Bueno, entonces cuiden mucho eso en fachadas, sobre todo que van contra el mar. El respeto por el entorno es bien importante también. Yo, si voy a iluminar, ilumino mi edificio, pero yo no tengo por qué iluminar el edificio del vecino. O sea, uno ilumina lo de uno. He visto muchas partes también eso, que es el super reflector, entonces ilumina el edificio de acá, pero ilumina 4 casas para allá y otras 4 casas hacia la izquierda. Entonces es también
iluminar lo mío, pero no tengo por qué iluminarle al vecino media casa y que toda la luz se le meta por la ventana por la noche. Entonces ya parte también como de ética o no sé. El respeto arquitectónico es bien importante. Uno no va a poner una iglesia como esta que es la Torre del Reloj en Cartagena, que la pusieron una discoteca solamente porque el tal fabricante le regaló las luces, y ponerla totalmente así, o sea, eso ya es como sacrilegio, ¿cierto? No tiene nada que ver, fuera de que ni siquiera estaba bien programada, era por allá azul, por el otro lado verde, por el otro lado amarillo, o sea, no tenía ni siquiera lógica en los colores. Entonces es también tener como diseñador o como arquitecto, también tener es como ese respeto de cómo se iluminan y qué está iluminando uno y cómo lo debe iluminar. Muy distinto a esto que es la misma torre, que es en blancos, otro cuento totalmente distinto. Consideraciones algunas, una cosa es cuando una construcción nueva, cuando se va a hacer una construcción nueva se debe pensar también desde el principio en base a cómo se va a iluminar la fachada. Hay veces le pasa a uno que le llegue el arquitecto, bueno, ya hice mi edificio, ilumínemelo, pero él nunca pensó ni nunca planeó el edificio en función a iluminarlo por la noche. Entonces hay veces muchos materiales, muchas cosas no casan, es muy difícil iluminarlo porque la luz no hace milagros. Pero cuando uno planifica un edificio desde planos, desde el principio, a cómo iluminarlo o cómo lo quiero iluminar y qué materiales voy a usar y qué formas voy a usar, pues va a ser mucho más fácil iluminarlo después y no le va a tocar a uno hacer milagros para cómo iluminar ese edificio, porque el edificio nunca se pensó para que fuera iluminado en la noche. Otras cuestión es cuando uno ilumina de arriba o de abajo, up o down light, que ven los efectos. Este edificio a la izquierda también es en Cartagena, le pusieron unos reflectores arriba. Cuando el contraste puede que esta parte esté muy bien iluminada y tenga mucho nivel de luz, pero a uno el ojo siempre se le va a ir, y eso es pues, física del ojo, el ojo siempre se va a la donde más luz haya. Entonces yo puedo tener esto impecablemente bañado de luz y muy bien y con buenas luces, pero si yo no estoy viendo la fuente de luz de los reflectores, pues todo el ojo siempre se me va a ir para allá y voy a perder totalmente el efecto. Entonces voy a ver unos super puntos de luz arriba y me van a deslumbrar. Cuando yo ilumino desde abajo, lógicamente hay que cuidar qué ángulo lo pongo para yo no hacer como la parte como de contaminación lumínica, como en la foto de la derecha, pues no voy a ver la fuente de luz y voy a ver el baño mucho más agradable y no me voy a quedar deslumbrado con el punto de luz. Bueno, estas son algunas simulaciones que se hicieron del hotel. Estos son uno siempre empieza por render y Photoshop y más o menos a ver qué efectos se pueden lograr. El de la derecha es un render, no se ve, está muy oscura la foto, y el de la izquierda es ya lo real, se quiere iluminar como la pérgola de acá, y esta parte de acá que era como una losa que estaba ahí. También hay que tener mucho cuidado porque un render y un Photoshop todo lo pueden, entonces en la vida real hay miles de consideraciones como contaminación lumínica de las luces de la calle, de los carros, que eso no le pueden matar muchísimo el efecto, y hay que tener muy en cuenta eso, que en la vida real o en lo real hay miles de efectos que le pueden dar a unos miles de sorpresas cuando ya verdaderamente se ilumine el edificio, y cosas que uno nunca previó en la simulación. Esto es lo que les decía de del vidrio o de lo que pasa del mármol. Esta es unas pruebas que se hicieron en el Hotel Hilton en Bogotá. La foto de la izquierda es un mármol brillante, ahí no había forma como diablos le pegara la luz. El tipo quería que ese edificio quedara iluminado perfecto. Hicimos pruebas y, como les decía, lo único que se ve es el mugre del mármol, que no lo enlava todavía el edificio. El mármol hace efecto espejo y no hay cómo la luz se le pegue, no, era muy difícil. Lo mismo en el de la derecha, son unos cuadros de vidrio, unas ventanas de vidrio, y con la luz lo único que se podía iluminar y se podía ver bien era, la foto se ve más en el computador, aquí está el wall washer, iluminando hacia arriba, esto aquí se veía lleno de mugre del vidrio, y acá nomás se veía iluminada la parte de la estructura de aluminio. Entonces, pues les decía, el tipo nunca pensó hacer el tipo se imaginó un edificio iluminado, pero nunca preguntó a esos edificios cómo quiso, y después lo quiso iluminar como él quería. Pero si eso no se pregunta desde el principio, pues el tipo se va a llevar una sorpresa, porque
como les decía ahorita, la luz no hace milagros y una iluminación bien planificada desde el principio en una fachada de un edificio, pues lógicamente va uno a lograr el efecto que uno quería y que uno espera de ese edificio. Algo más de materiales, que no todos los materiales comparados con el anterior son tan desagradecidos. La madera o la piedra les permite ver mucho más dramático y no ponen tanto problema y la luz les va bien. Lo mismo que les decía, la iluminación circundante. Esta iglesia, si ven, tiene muchísima iluminación acá a los lados. Entonces uno puede hacer iluminación paralela o grazing, pero entonces la iluminación que hay en los postes, lo que va a pasar es que todos esos detalles que yo quería resaltar, que se me viesen esas sombras, pues la iluminación de la calle o la iluminación perimetral de los lados me va a matar absolutamente todo, porque lo que me está haciendo es tirándome luz plana hacia la fachada. Entonces uno tiene que prever todo eso desde el principio para no llevarse sorpresas. Si en el de la derecha pues no hay, está totalmente oscuro alrededor, pues se ve muy imponente y se ven todos los detalles pues muy bien. Entonces todo eso hay que mirarlo. Un plano todo lo aguanta un Photoshop, pero hay que siempre ir de noche, y yo siempre lo que digo, quiero iluminar esta fachada y uno siempre tiene que ir desde noche a ver qué es la luz que hay alrededor. Algo es de recordación de la luz en las fachadas, deja mucha recordación de todo. Uno, por ejemplo, Cartagena, por decir algo, uno siempre se acuerda de la ciudad amurallada en postales o fotos como estas, como de las iglesias iluminadas. Entonces, la importancia de iluminar una fachada, volviendo como al principio, es también de esa recordación que deja algo. Si esto estuviera totalmente apagado y esto no tuviera iluminación en la noche, uno no tendría como eso metido en la cabeza de lo bonito y lo imponente que es. Lo mismo en Las Vegas, un ejemplo totalmente distinto, pero todo el mundo se acuerda como de Las Vegas, también de todos estos tipos como de fotos y de imágenes, de toda la iluminación de toda la fachada de todos los edificios que hay en Las Vegas. Entonces, por eso es como tan importante, porque un edificio iluminado da muchísima recordación y vuelve como un ícono, como algo que uno no se le olvida. Es algo de por qué LED, el ahorro, como habíamos hablado, los cambios de colores, se puede hacer control digital, la duración es muy importante, que la duración en una fachada, yo no voy a estar, sobre todo que generalmente en todas las fachadas es de difícil acceso, entonces vale más mandar la persona que cambie el bombillo que el mismo bombillo. Con los LED no ahorro eso. El mantenimiento, el tamaño, que ya no son los reflectores grandotes de metal halide como hemos conocido siempre. Uno con una luminaria muy pequeña, el tamaño de este video puede hacer maravillas. El encendido de apagado instantáneo para las fachadas mediáticas, el control digital, la programación, el retorno de inversión, porque entonces a mí en cierta forma, comparado lógicamente el retorno con la iluminación tradicional, pues al principio puede ser costoso, pero yo sé que en la cuenta de luz después me va a descansar la billetera. Y la polución lumínica, porque yo, al ser luminarias más pequeñas, que tengo más variedad de ángulos, yo puedo tener la luz mucho más dirigida y mucho más planeada a los puntos que quiero iluminar, cosa que era muy difícil antes. Antes ponían los super reflectores de sodio, de metal halide, y yo préndalo y bótele luz, pero yo no tenía tantas posibilidades con un reflector de esos de dirigir y puntualizar la luz a las partes que yo quería, sino que estaba muy limitado en ángulos, en tamaño, y no podía lograr lo que logro con el LED, que puedo tener muchas más luminarias pequeñas alumbrando a los puntos más específicos y teniendo una iluminación mucho más programada, por decirlo así, y mucho más centralizada en los puntos que necesito. Listo, no sé si tienen alguna duda, creo que tenemos como 5 minutos más o menos. Este era como algo así, como mostrarles, pasar como por toda la historia de las fachadas, porque es importante iluminarla y porque a mí el LED me permite ya lograr muchas ventajas que con los otros tipos de luminarios pues, de fuentes tradicionales no tenían. En la página web de nosotros es www.highlights.com.co, encuentran algunos videos más de algunos edificios y más información. No sé si
Arquitectura, señor. ¿Flores tienen esto de diferente potencia o es único? No, diferentes potencialmente, desde ahí desde el LED normal que hemos conocido como desde los primeros, que es el cito de 5 milímetros que se llama, hasta que son casi como de señalización, hasta LED de, no sé, 5 o 10 vatios, y lo que se hacen es arreglos de varios LED para lograr lógicamente luminancias mayores con potencias mayores. Pero hay todo tipo de LED, y LED es una tecnología que pasa como con los celulares, ustedes o los computadores portátiles. Ustedes compran un celular hoy, mañana resulta que hay uno más económico y hace el doble. Con los LEDs es electrónica, el LED es un semiconductor, es un chip que no procesa información, sino que ilumina. El LED es electrónica, y como tal esa electrónica está todos los días en evolución, hasta que dicen que más o menos por los lados del 2020 ya tecnológicamente ya tiene un tope, que ya no hay nada más que evolucionar. Para la iluminación de fachadas, cuando yo quiero con indirectas marcar mucho los espacios, es recomendable hacerlo con proyectores o con paneles. Pero iluminación ¿cómo? Como... Si yo ilumino una fachada, pero la fachada quiero mostrar su fachada, lo que hizo el arquitecto, es mejor poner con reflector o con panel. En el panel pasa lo mismo que pasa con la luz fluorescente, que es luz difusa, o sea, que es luz suave, porque la luz me va a salir como no tengo puntualidad, entonces las sombras no las va a marcar tanto, sino que va a ser un efecto más de sombra difusa. Si yo tengo óptica, y cuando yo salgo con óptica, lo que pasa es que me va a marcar, va a ser sombra más cortada y va a ser efecto más dramático, y muestra más.